Las historias de estas chocitas y sus habitantes eran aterradoras, pero también cautivadoras, transmitidas de generación en generación como un recordatorio de los misterios que acechaban en la oscuridad. Hoy les traigo el relato de las chozas y los condenados. Muy buenos días. Hoy me encuentro aquí, sentado enfrente de una choza, para contarles una historia. Una historia que suena como un cuento, pero son de hechos reales. Cosas que pasaron muchos años atrás con los abuelos. Se trata de los espíritus vagantes, condenados, almas en pena, que vagan una vez haber muerto aquí mismo, en la tierra, dice que andaban. ¿Ha escuchado alguna vez de repente un cuento parecido en sus tierras, en sus pueblos, en su país? O tal vez existe solamente aquí en nuestro pueblo. Bueno, se trata justamente de las chozas. Antes, hace años, los abuelos decían que para llegar a una choza tenías que hacer ruido, gritar, llamar, silbar. Antes de llegar, desde lejos tienes que decir: hola, ¿hay alguien aquí? O silbar, o gritar, no sé, hacer cualquier ruido. ¿Para qué? Con la finalidad de que algún condenado que esté de repente descansando, durmiendo, no sé qué haciendo en la choza, se escape a tiempo. ¿Por qué? Porque dice que encontrarse con condenado, con un ser vivo, con un alma en pena, dice que se decía o se dice que nosotros le aumentamos más pecado. Por eso es que no podemos toparnos con ellos. Si por casualidad te topas, si él te ve primero, entonces se escapa y él no se asusta. Pero si nosotros lo vemos primero, ahí le asustamos a él, al condenado, y encima aumentamos pecado. Eso se decía, así dicen los abuelos. Pero ahora les cuento una historia de mi papá. Mi papá nació en 1929. En su época de juventud, en los años de 1950 aproximadamente, por ahí, sucedió que mi papá iba todas las semanas, al menos a 2 semanas, al cerro, donde era su botadero de sus vacas, a ver sus animales si estaban bien. Eran las montañas, entre lagunas y cerros, existía una choza. Bueno, mi papá, como les decía, iba a ver sus vacas. Pero ese día, el clima ha estado fatal. Empezó la nevada, la lluvia y la neblina. No se podía ver a más de 20 metros. Así que no ha podido encontrar fácil sus animales. El tiempo se había puesto fatal. Mi papá no tenía otra cosa que ir a buscar la choza y dormir ahí, porque ya se le hizo tarde. Ya se hizo tarde, no ha encontrado los animales y ya no había tiempo para regresar a casa. Le agarraba la noche en el camino. Así que como eran como las 4 de la tarde, o tal vez las 5, el sol todavía estaba arriba, ¿no? Todavía no se había escondido. Mientras estaba nevando, bueno, se metió a la choza. En la choza, en el fondo, así, en el rincón del fondo, está oscuro. Ahí en el fondo, encima de los lichos que había como colchón, ahí se echó y estaba tomando su alcoholcito, su alcohol puro, de 40 grados, no sé cuántos grados, esos de los bravos, para calentarse del frío. Y también pichando su coca, para matar el hambre, también es bueno para el frío. Mientras estaba en ese plan, escucha unos sonidos de pisadas desde lejos en la nieve. En la nieve se escucha, se nota las pisadas. Como en los cerros está todo silencio, no hay ninguna bulla, se escucha desde lejos, seguramente de 100 metros, algo así, ¿no? Suena, ¿no? Cada vez más cerca. La nieve fresca suena a las pisadas, cada vez más cerca. Entonces mi papá se alegra, pues, ¿no?
Es probable que esté viniendo mi hermano, también seguro ha venido a ver sus vacas, estará en la misma situación que yo. Dormiremos las dos en la noche, no estaré solo, contento. Ya el sonido ya era muy cerca, en la puerta. Mi papá estaba que se levantaba para mirar a ver quién venía y se encuentra en la puerta de la choza con una imagen de un hombre alto, con un traje negro de pies a cabeza y tenía su capucha, chocorote le dicen, ¿no? Inmediatamente mi papá dijo, ah no, este es un condenado. Se regresó a echarse, se volvió a echarse calladito, sin decir nada, para observar qué hace. Pues el condenado no se había dado cuenta que mi papá estaba adentro, o sea, no lo vio todavía. Mi papá está en el fondo echado. El condenado se pone de cuclillas para entrar a la choza, pero no entra, solamente mete la mano así. En la entradita detrás de la puerta hay un fogón donde cocina. Saca un puñado de ceniza y a la boca. Dice que empezó a comer ceniza. Y cada vez más, poco a poco va avanzando. Y ya estaba adentro de la choza, sentado, dando espalda a mi papá. Ya lo estaba limpiando toda la ceniza del fogón. Mi papá observando, para tomar valor, un sorbo de alcohol, agarra su cuchillo y ¡fum!, se lanza contra el condenado, mi papá desde atrás con el cuchillo. El condenado, al darse cuenta del golpe, pero mi papá solamente lo rozó, no lo pudo agarrar, ¿no? Lo rozó en su cuerpo algo, ¿no? En su ropa probablemente. Al darse cuenta, un sobresalto del condenado, se cabecea en el dintel de la choza. Como es bajito, se para, ¡rum!, un cabezazo. El sonido de la cabeza y la piedra ha sido fuerte. De nuevo se vuelve a agachar y gateando sale afuera. Atrás de la choza empezó a quejarse, dice. Mi papá está escuchando. ¡Guau! Me has aumentado más pecado. ¿Por qué no has gritado? ¿Por qué no has tosido si sabías que estaba llegando? Hubieras silbado. ¡Ah! Ha hecho estremecer todo el cerro, todas las montañas. Y así poco a poco se perdió los gritos a lo lejos. Se desapareció el sonido del condenado. Mi papá esa noche durmió tranquilo. Al día siguiente, cielo despejado totalmente, sol, y sus vacas estaban ahí muy cerca de la choza. Por ahí los contó, todos estaban completos, conformes, y alegre se fue mi papá. Pues mi papá tenía historias como esas de muchas, ¿no? Mi papá tenía ese don de poder encontrarnos, o de poder encontrar con cosas así, con cosas paranormales, con cosas extrañas. Ya era como decir un caserito, ¿no? Por eso ya no tenía miedo a esas cosas. Tenía un ánimo muy fuerte. Y otra historia también de una choza, algo parecido a una historia les cuento, pero esta vez no es de mi papá, es de su primo o de su tío, que era su tío. Sí, era su tío, se llamaba Casimiro. Pero el tío Casimiro venía desde la selva. Desde la selva, se llama Esquilaya, donde sembraban sus frutas, sus maíz, todas esas cosas de la selva. Y un día salieron con los mulas, unos 2, 3 caballos que tenía, creo, o mulas, no lo sé, pero ahí estaban llenos de frutas, maíz, todo eso. Pasaron la selva, llegaron al sitio de Icho del Pajonal. Ellos pensaban llegar, han salido temprano, pero por esas cuestiones del clima, de la lluvia, por todo eso, y se quedaron, o les agarró la noche en el camino, donde ya un sitio alto, saliendo de la selva, ya en una parte alta, donde pastaban los animales, las vacas, había una choza, ¿no?, de otras personas, más o menos a 50 metros debajo del camino. Ya llegó a oscuras, ya casi ya estaba oscureciendo. El tío Casimiro, llegando a la choza,
deja sus animales en la puerta y de frente entra a la choza. Así como está oscuro, como estaba sin cerrar, no estaba picado con piedras, de frente se mete, entra a ver, para inspeccionar si estaba seco la choza, si podía dormir, para pisar, ¿no? Al entrar, apenas entrando ahí en el rincón, pisa algo duro, como una pelota, una piedra, y se resbala cuando pisa y se resbala al otro lado de su pie. Ah, qué raro, dice, ¿no? Y voltea y ha visto que ha salido un perro corriendo. Solo vio con la sombra de la luz tenue ya de casi oscuras, sale un perro, ¿no? Y se va hacia arriba. Qué raro. Bueno, o sea, habrá sido el perro que ha pisado entonces, dijo, ¿no? Entonces esa noche descargaron los animales los aseguraron, ahí lo amarraron a unos postes pequeños que hay. Y bueno, durmieron, ya pasaron como media hora y con sus compañeros se preguntan, oye, no sé, parece que hay mucha pulga, estoy empezando a que me está picando, no sé si tú lo sientes lo mismo. Sí, igual, está picando mucha pulga aquí. Entonces, en esa conversación, cuando ya estaban conversando a ver por qué les picaba mucho de las pulgas, los caballos empiezan a inquietarse, a saltar, a relinchar. Saltan, hacen fuerza, jalan la soga para acá, para allá, corretean y lograron zafarse pues del poste. Y los caballos se fueron corriendo, o sea, a un lado, ¿no? Como escapando de algo. Bueno, Casimiro, pues, voy a ir tras los caballos, no se vayan a ir muy lejos, voy a hacerlo regresar. Justo se estaba levantándose, sentándose para salir, escucha un voz atrás de la choza, una voz de un hombre. Un grito, mejor dicho, un grito. Primero un grito, luego unas quejas. ¡Guau! Mi chocorote, chocorote yay, mi chocorote yay, chocorote, ¡guau! Tío Casimiro inmediatamente se dio cuenta, se trataba de un condenado. Prendieron la vela, esas veces no había pues linterna de esas cosas de esos años, solamente llevaban un mechero, una vela, y debajo de su manta donde tendieron para dormir, levantan la manta, destapan y encuentran el chocorote. ¿Pero qué es chocorote? Chocorote es un capucha de así como tipo de Santa Inquisición. En aquellos años a sus verdugos le ponían pues un capucha negro y un hábito desde los pies todo enterizo, un chocorote, ¿no? Eso le dicen chocorote, es un capucha, no sé cómo le llaman en otros sitios, pero eso acá en el pueblo le dicen chocorote o capucha. Entonces ven que ese chocorote, ese capucha estaba ahí, levantan, miran bien y estaba lleno de piojos, de pulgas, estaba así, repleto de pulgas y piojos. Agarra así de un gatito, lo botó afuera el tío Casimiro. Seguramente el condenado recogió su chocorote y dice que se fue gritando, ¿no? Me están aumentando con pecado. De nuevo, ¿no? Esos mismos, como siempre dicen, ¿no? ¿Por qué no has avisado? ¿Por qué no has gritado? ¿Por qué no has silbado? Así. Y así poco a poco también se perdió en el camino en el cerro. El tío Casimiro no quiso quedarse más esa noche. Se fue por los caballos, regresó, los cargó todas sus cosas. Así de noche salieron de ahí de la choza. Caminar, no importa de noche, pero ya no amanecer ahí. El tío Casimiro no era como mi papá, o sea, él tenía ese recelo, ese miedo, ¿no? Por más que estaba con compañía, pues no quiso quedarse más porque pensaba que iba a regresar el condenado, o sea, se asustaron, ¿no? Mientras que mi papá no se asustaba, pues, ¿no? Pero ellos se asustaron y tomaron su camino de noche. Bueno, seguramente por ahí amanecieron. Son historias como esas de las chozas. Si usted conoce alguna historia como eso, comenta aquí. Y bueno,
no sé, o de repente esos cuentos, esas historias solo existen aquí en nuestro pueblo. Bueno, comenta aquí, muchas gracias. Hasta el próximo historia. Nos veremos en otros cuentos. No se olvide de seguirnos, de suscribirse. Muchas gracias. Hasta pronto.